Siento haber arruinado su reunión familiar, pero no podía arriesgarme a que ese imbécil sin cerebro se pusiera a hablar más de la cuenta. Ese sujeto tiene las botas de Hermes. Tú fuiste el que se llevó a Artoria. Y ahora, ¿vas a decirme dónde está? Ja 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 ja, veo que te importa muy poco que haya asesinado a tu hermano, aunque contigo, ya somos 4. Dijo 4. Good night, lady. Mira, ahí están. Esa chica. Jeje, ¿qué onda, anciano? Esta jovencita maleducada estuvo espiando toda su conversación, por lo que solo puedo asumir que ella te conoce, y al juzgar por tu expresión, esta chica significa algo para ti, ¿verdad? Me temo que te equivocas. Yo que tú bajaría esa hacha, y miraría el cuello de la señorita con más atención. ¿Un hilo? Puede que para ti sea un simple hilo, pero antes de subestimarlo, te pediré que observes ese cadáver. Al voltear su mirada, Kratos pudo visualizar una delgada línea plateada, la cual rodeaba el cuello del difunto Spec. Al percatarse de esto, el condenado a muerte cercenó a la mitad la cabeza de su ex aliado, de un corte limpio. Creo que después de ver eso, ya puedes imaginar lo que puedo llegar a hacer con el cuello de esta señorita. Estos sujetos sí que son interesantes. Aunque debo admitir que me siento decepcionado. Después de haber escuchado tantas cosas de él, es realmente patético que el cazador de los dioses se haya convertido en la presa. ¿En dónde estoy? Saludos, caballero Artoria. Me llamo Atenea, y soy la diosa de la sabiduría. ¿La diosa de la sabiduría? Lo siento, pero no me suena de ningún lado. No es de extrañarse, ya que yo no pertenezco a estas tierras. Puedes pensar en mí como una diosa extranjera. Estoy segura de que te preguntarás el por qué estás aquí. No hace falta ser un genio para saber eso. Recuerdo perfectamente cómo esos dos bastardos nos emboscaron, y en consecuencia, terminé siendo secuestrada. Sobre eso, te ofrezco una disculpa, por más que no comparto sus métodos, no puedes renegar sus resultados. Pero no te preocupes, tú no eres mi prisionera. ¿En serio? Entonces, supongo que no tendrás ningún problema con que me vaya. Esa es tu decisión. Pero antes que te vayas, me gustaría darte un regalo. ¿Un regalo? Puedes llamarlo así, aunque técnicamente, lo que estoy haciendo es devolvérsela a su dueña original. Excalibur, la espada de mi familia, ¿cómo fue que la conseguiste? Yo no fui la que encontró la espada fue la que me encontró a mí. Eso no es posible, porque Excalibur se iría con usted. Entiendo tu incógnita, y sé que actualmente tu padre es su portador, pero lamentablemente, él ya no es apto para el puesto. ¿Qué quieres decir? Me temo que él está muerto. ¿Cómo fue? No estuve ahí para presenciarlo, todo lo que quedaba en ese pueblo eran cadáveres, y varios de estos carteles. Night Ride. Pero, ¿por qué? Conociendo la naturaleza humana, lo más seguro es que estaban buscando esa espada. Sí, eso tiene sentido. Es bien sabido que el ejército revolucionario reúne las Teigus para aumentar su poder militar, pero no lo entiendo. Se supone que Excalibur es una Teigu de tipo especial, la cual solo se deja empuñar por los miembros de mi familia. Me temo que en eso último no es del todo cierto. ¿Conoces la historia acerca de la fundación de las Teigus? Sí, por órdenes del primer emperador, el cual buscaba una forma de asegurar la seguridad de su reino, incluso tras su muerte.
Por eso, mandó a llamar a los mejores herreros, alquimistas y hechiceros de todo el reino, y mandó a construir lo que conocemos como las 48 Teikus. Exacto, pero dime una cosa, ¿de dónde crees que salió la idea? Bueno, ahí es donde tu herencia familiar entra en juego. ¿Excalibur? Así es, su origen es ciertamente desconocido, pero permíteme asegurarte una cosa, el primer emperador fue su primer portador, por lo menos en este mundo. Los dioses solo favorecen al bando con el mejor armamento, esa era su forma de ver las cosas, y con la llegada de Excalibur a sus manos, esta idea solo se reforzó. Con esta premisa en mente, decidió mandar a fundar el resto de las 48 Teigus que ustedes ya conocen, tomando de inspiración esa espada, la cual empuñó en pos de defender a su nación. El arma de un rey. ¿Y cómo fue que terminó en manos de mi familia? En su lecho de muerte, el primer emperador le heredó su espada a un hombre de su entera confianza, un antepasado tuyo. Y de ahí, él como Excalibur llegó a tus manos. ¿Insinúa que la espada solo está siguiendo a la voluntad de su primer portador? Puede que así sea, pero no quita que ahora esta espada te pertenece a ti. Hay algo que todavía no entiendo. En mi experiencia, nadie se toma este tipo de molestias, no sin esperar algo a cambio. No me sorprende, es la lógica básica de los humanos. Pero si lo que quieres es una explicación, supongo que es lo mínimo que te debo, por haberte traído aquí de manera tan abrupta. Hace mucho tiempo, mucho antes de que yo naciera, un oráculo había pronosticado que mi madre, la diosa Metis, daría a luz 2 hijos, uno de ellos llegaría a ser tan fuerte como mi padre, incluso superior a él. Mi padre, el dios Zeus, era el líder de nuestro panteón, como su padre antes que él, y su abuelo mucho antes. Él y mi abuelo compartían una peculiaridad, y es que ambos ascendieron a lo más alto destronando a sus respectivos padres, para luego ocupar su posición. Y por eso, como método de precaución, hizo que mi madre se transformase en una gota de agua, para proceder a beberla, creyendo que así se libraría de su presagio. La consecuencia de sus actos terminé siendo yo. Nací dentro de su cabeza, y fui liberada cuando ya era una adulta. Mientras que mi hermano, la amenaza de la que mi padre se había intentado deshacer, nunca alcanzó a nacer. O eso es lo que había pensado. Mi hermano Ares, dios de la guerra, se había hecho con un nuevo campeón, alguien al que tú conoces perfectamente. El señor Kratos. Sí, el mismo. Y guerrero sin igual, sí, pero al mismo tiempo, un monstruo. Deja que te resuma la historia. ¿Qué? ¿Qué fue todo eso? Lo que acabas de ver es solo un tercio de todas las atrocidades que él hizo, incluso mucho antes de estar al servicio de mi hermano. Ahora dime, ¿quieres seguir escuchando esta historia? Wow, ¿qué está pasando aquí? Este lugar está rebosante de testosterona, creo que me agrada. Carajo, otra vez está loca. ¿Quién es esa mujer? Mucho gusto, fortachón. Tú puedes llamarme Cosmina, y veo que ya conociste al resto de mis amantes. Oye, perra vulgar, ya te dije que dejes de llamarnos así. Tranquilo, Sikorsky, los chicos celosos no son nada atractivos. Ya te dije que mi nombre es Sikorsky, idiota. ¿Qué significa todo esto? Tú solo ignórala, y se callará. Eso es muy descortés, Dori-chan. ¿En serio quieren hacer esto? Claro, de lo contrario no me hubiera tomado la molestia de venir hasta aquí. El hilo desapareció. No puede ser. ¿En serio es así como voy a morir? Qué patético. Fue tan sutil, que apenas lo sintió. Veo que no te afectó en lo más mínimo, pero dudo mucho que a tus amiguitos de Night Raid les agrade todo esto. Esa niña no tenía nada que ver conmigo.
Matarla, solo te convirtió en objetivo militar de sus compañeros, no mío. Ja, espero que así sea, así me ahorraré la molestia de ir a buscarlos por mi cuenta. Eso no es de mi incumbencia. Oye, ¿a dónde crees que vas? Ya me están haciendo perder la paciencia. Wow, ese sí que fue un buen golpe, creo que esto amerita una canción. Cosmina había usado su Team Heavy Pressure para convertir su voz en ondas ultrasónicas, las cuales el espartano intentó bloquear con su escudo, que apenas lograba mitigar las ondas de choque. Idiota, casi me das a mí también con ese ataque. Lo siento Sikorsky, pero ¿no se supone que esas botas que llevas contigo te vuelven alguien más veloz? ¿O solo es tu manera de admitir que eres precoz? Hija de... Eso estuvo cerca. Te diré lo mismo que le dije a tu compañero. Quítate esas cosas, antes de que sea demasiado tarde, para ti. ¿Es mi imaginación, o acaso estás preocupado por tu oponente? Si lo que dijo ese tal Speck es cierto, lo único que ustedes quieren, es experimentar la derrota. Eso no los vuelve oponentes dignos de ser tomados en consideración por mí. Por eso, les estoy dando el derecho de decidir. Pueden quitarse de mi camino, y volver a donde pertenecen. O pueden morir, como las marionetas de alguien más. Enfurecido por los dichos del espartano, el condenado a muerte había comenzado a desplazarse de manera rápida por todo el escenario de combate, buscando algún punto ciego al cual atacar. Para su infortunio, el espartano no tenía ni un solo punto ciego para aprovechar, por lo que, de manera disimulada, tomó un puñado de tierra del suelo, y se lo aventó a la cara, generando la oportunidad que el condenado a muerte necesitaba, para conectarle una doble patada en la cara, potenciada con el poder de las botas de Hermes. Ja, ¿y eso qué te pareció? Creo que solo lograste hacerlo enojar. Tú no te quedes ahí, utiliza tu estúpido micro. Lo siento fortachón, pero con 2 amantes gruñones es más que suficiente. Con la ayuda de Cosmina, el condenado a muerte había comenzado a conectar varios golpes en contra del espartano, el cual seguía ligeramente paralizado. La combinación de sus habilidades, pese a ser inferiores a las del espartano, lo forzaron a activar la ira espartana para recuperar su movilidad. Con sus espadas del caos en mano, Kratos arremetió en contra de Cosmina a una gran velocidad, la cual había sido superada por Sikorsky, que se valía del poder de las botas de Hermes para desplazarse por el bosque a una gran velocidad, cargando a Cosmina como si fuese un costal de papas. Oh, no sabía que eras tan impaciente Sikorsky. Quita esa cara de pervertida y deja de decir estupideces, me das asco. Si no es eso, ¿se puede saber a dónde vamos? Sikorsky no sabía cómo explicarlo, pero algo dentro suyo le decía que si no se alejaba lo más rápido posible, su muerte sería inevitable. Nada más lejos de la verdad, ya que al detenerse a descansar, pudo ver como una roca gigante caía hacia su dirección, la cual había sido lanzada por Kratos. Magnífico. Me gustaría decir que los espantaste únicamente desatando tu instinto asesino, pero eso sería menospreciarte. ¿Eh? Si te preguntas qué le pasó al hilo que me pusiste, me temo que quedo evaporado. Imposible, ¿en qué momento? Cometiste un gran error al enseñarme el funcionamiento de tu arma, matando a esa niña por diversión. Me queda claro que todos ustedes son unas escorias, y que lo mejor que podría hacer por este mundo, es eliminarlos a todos. Pero francamente, no me interesa hacerlo. No le debo nada a nadie, por lo que estoy dispuesto a dejarlos ir, con esta única advertencia. Wow, espera, la niña que estás buscando, yo sé dónde está. Habla. En estos momentos se encuentra con Atenea, ella fue la que planeó su secuestro. ¿Dónde la tienen retenida? No lo sé, te juro, pero tampoco hace falta que te preocupes, si su intención fuera lastimarla, se la habríamos entregado a Shura. ¿Quién es Shura? Él es tu objetivo, solo que todavía no lo sabes. ¿De qué estás hablando?
Bueno, este fue un encuentro divertido, pero temo que de momento me despido. Un momento. Jun. Aquí vamos otra vez. Como era de esperarse, Kratos había aniquilado a todos los legionarios que habían aparecido. Tras confirmar que no había nadie más acechando a su alrededor, envolvió el cadáver de Chelsea con una capa que solía usar cuando quería pasar desapercibido, para acto seguido, cargar el cuerpo entre sus brazos, y marchar rumbo a la guarida de Night Raid.